Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Como veis tenemos playlist diferente. Voy a bajármela un poco aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo la escucháis la música de fondo? Hemos tenido que hacer unos cambios que ahora explicaremos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos, gente guapa? Bueno, aquí tenemos a Loki Mara, Naveche, por aquí también, que encima se suscribe. Perfecto. Muchas gracias, guapetón. 3 meses otra vez seguidos, ahí a tope. KDJ también por aquí. Y Shinra Mapache también, el rey de la PS5. Muy buenas. Bueno, habréis visto que ya no es la intro del canal, es la música. Que es diferente. Es una playlist que irá rotando y veréis, vas a escuchar muchas músicas porque hemos detectado. Ya sabéis que hemos llegado a los 1000 seguidores en YouTube, o si no sabéis lo comento ahora. Se nos ha aprobado el partner, es decir, ahora se pueden monetizar los vídeos, pero es que resulta que todos los vídeos que tenemos tienen copyright. Todo lo que hacemos tiene copyright, entonces la música, a pesar de que se puede emitir por YouTube, te desmonetiza los vídeos. Y bueno, la opción es... que ha hecho Eva, pues ha contratado ahora pagamos una especie de programa de playlist que sin derechos de autor, para iniciar el contenido y también para dejarlo de fondo. Así que si me comentáis cómo está el sonido de fuerte, si está bien, que así podremos emitir de puta madre, ¿no? Es más pochilla de la intro, KDJ. Sí, bueno, no os preocupéis, va a ser siempre diferente. Vais a ir viendo, escuchando millones de canciones, poquito a poco. Hola Luisa, guapetona, ¿qué pasa? Buenas noches. Y también por aquí a Miguel Rojo. Hola, guapos. Dice, aportamos misión a Andorra. Sí, que se oye. Dice, para que no se oye, ves que se oye, ¿no? ¡Hombre, Luisa! 15 mesazos. Gracias, guapa, gracias, guapa. Gracias, enorme. Que las nenas te echaban de menos, Luisa. Bueno. Bueno, así que vamos a ir haciendo pruebas, sobre todo para que no os sintáis menos queridos que YouTube. Al contrario, porque nuestra plataforma querida es Twitch. Y haremos a ver qué iremos haciendo, sobre todo el tema de los especiales, cómo mostraremos los vídeos y tal. Vamos a dejar una música de fondo, que es la que vais a escuchar, y vais viendo especiales. A ver si funciona, o si os gusta o no os gusta, ya nos comentáis. Y vamos haciendo, iremos probando. Porque he tenido que borrar 80.050 y estoy en el proceso aún. De hecho, tenemos más de 700 vídeos en YouTube que están o bien bloqueados o con copyright. Pero bueno, eso es otra historia. Vámonos al lío. Con tanta gente guapa, que espero que hayáis pasado hoy, ya sabéis, es el día 1 de noviembre. Y el día de todos los santos, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos pone el día. ¿Y qué empezamos hoy? Ya sabéis, hoy hacemos especial de juegos indies, pero juegos indies del mes de octubre que han salido, que ya se pueden comprar o jugar. Más interesantes, yo he hecho una pequeña lista de 80, podrían haber sido 200. Indies y AA, veréis que algunos no es tan indie, pero son AA o indie, que no llegan a ser títulos AAA. Más interesantes, como estamos haciendo desde julio, agosto, septiembre. Hoy será el mes de octubre. Y así que vamos a cambiar cámara, a ver qué tal. Compartimos aquí. Y además me ha hecho una nueva... ¿Veis cómo Eva me ha hecho una nueva? Mira que no me acaba de gustar el que yo me vea tan grande aquí en las playlists. Me parece que no me acaba de hacer. Lo vamos a dejar así en pequeñito. Esta, Eva, esta que has hecho, no, esta que cambio, no... Demasiado grande. Creo que la gente quiere ver más no mi jeta, mi careto, sino el gameplay, ¿no? Pero sí es igual de grande. No. El gameplay, sí. Sí, pero yo soy demasiado grande. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, vamos allá. Ya me decís si la música está muy alta o flojita. Y vamos con el primero de la noche. Que me ha gustado mucho este Combat Complex. Y es un RPG tipo Diablo, pero como podéis ver, de acción frenética, de vista isométrica.
que está bastante bien, que acaba de salir este mes de octubre, ya lo tenéis disponible en PC. Y bastante guapo. Yo realmente no tenía ni idea de que había salido. Me he enterado repasando, que he estado mirando ya varios días, repasando todo lo que ha salido del mes. Y este Combat Complex, la verdad es que me resulta muy guapo, muy interesante. La libreta. Y el hecho de que sea además RPG más tipo Diablo. Y además, como veis aquí, soporta Steam Deck perfectamente. Te lo cambio por el cargador que tienes ahí detrás. El blanco. Gracias. Y aquí tenéis al que jugamos esta semana, el Victor Hit Rally. Bueno, este Victor Hit Rally, que es del equipo de Playtonic, que estuvimos probando, que nos gustó mucho, que al principio empezábamos a manquear un pelín porque no sabíamos muy bien cómo funcionaba en la Steam Deck. Tuvimos que cambiar también la configuración del mando. Y una vez que configuramos bien la configuración del mando, tema más asequible a lo que nosotros conocemos como conducción, que además podéis visto que se puede jugar en cooperativo, partida completa, partida, perdón, a 4 jugadores, muy chulo el juego, muy arcade, muy cute, como diría Eva, pixel, muy molón, y cómo mola, cómo mola. Ya que os leo. Hola Loures, muy buenas noches. Dice Naveche que es mejor que la música cambia, que la rutina mata. Sí, matan muchas cosas. La rutina un montón. Buenas noches, naranjita guapa. Y el Calipo por aquí, que el Calipo lo hemos visto, que le debíamos un juego que le tocó en el sorteo. Hoy lo hemos visto y se ha llevado el jueguito. El pobre que lo tenía hace 2 semanas que lo tenía pendiente. Bueno, aquí tenéis un juego que además los desarrolladores se han portado muy bien, que lo tenemos pendiente porque nos han prestado unas keys para jugar en el canal, y es este Speedo Llama, un Metroidvania, como podéis ver, pixel muy chulo, que ha salido para todas las plataformas, incluidas Switch, PlayStation 5, incluso una página americana, Steelbook Editions me parece, lo va a sacar en Play 5 en físico, este Speedo Llama. Y tiene buena pinta. Tú estás, Shinra, estoy agazapado con el Speedo Llamas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas eso de las páginas nuevas? Madre mía, qué locura. Qué locura lo del Speedo. Es que uno se esconde o se limita a mirar para otro lado y te salen 4 juegos, Bueno, y aquí tenemos el Within the Cosmos. Este juego, además, es RPG de acción, es más puro estilo Fallout, como podéis ver, pero no porque no tiene su razón de ser. Resulta que parte del equipo de Bethesda o gente que había trabajado en Fallout, incluso creo que en Skyrim, han hecho su propio juego, que es este Within the Cosmos, que ha salido para PC. Realmente no sabía ni que había salido, poquito sabía de esta info, me ha gustado mucho lo que he visto, así que lo tendré pendiente para futuro. Este Within the Cosmos, que es un RPG de acción, primera persona. Dices, JJ, ¿dónde sale el Speedo Llama? Aquí tenemos al bueno de Shinra, que te pase una dirección. Sale en una página web que no recuerdo bien, es Steelbook, bueno, tiene un nombre de Steelbook Editions o algo así, que además sale con Steelbook, el Speedo Llama. Pero bueno, está en pre-order. Hola, Vitorio. Dice Shinra, esperaré a ver si sale en Video Game Plus, que le envío 20 pavos. Y es verdad, y las aduanas. Bueno, Shinra, y ya sabes que ahora tienes pendiente ahí el Croc. Con la buena gente de Rock It Games, el Croc sale también en Play 5 y Switch. ¿Qué vas a hacer con ese? Bueno, aquí te he puesto KDJ en la página americana de Fresh Steelbook Games. Es esta la página. Dice el Croc, sí, puede que salga Retail más adelante. Bueno, igual que hicieron con el Volgar. El Volgar también lo indicaba, que
que podía salir retail, una versión a futuro del Volgar. Que yo no lo compré en Rocket Games, el Volgar, esperando esa posible edición retail, porque se desentienden totalmente aduanas y el envío caro. O sea, no me hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Bueno de Poropo. Sí, que es amor para muchísima gente. Creo que tiene buena pinta. Además, tiene bastante buena pinta el remaster. A ver si no nos falla. Bueno, seguimos con la noche. Bueno, el Monomyth. El Monomyth. Este es otro Skyrim-like, vamos a llamarlo así. Parte también gente que había trabajado en Bethesda. Es que Bethesda parece que cuando Microsoft se compró la empresa, muchísima gente hizo espantada. Gente que despidieron y gente que se fue. Y nos han sacado este juego, ya está disponible en PC. Este Monomyth, que tiene buena pinta, al más puro estilo Skyrim, y que tendría que probar también. Pero tiene muy buena pinta. Muy interesante este juego que ha salido. Este Monomyth. La verdad es que este mes ha sido bastante bueno en cuanto a lanzamientos de calidad, a cuanto indies y AA se refiere. Ha sido un buen mes. Y que tengo toda la lista. Ya sabéis, aquí tengo mi Vademecum. Muchas gracias, Lure. Sí, tenemos el partner. Pero bueno, nos ha supuesto un problema gordo. Ya como hemos dicho, resulta que casi todos los vídeos tienen copyright, aunque te dejan tenerlo en YouTube, pero no monetiza ninguno. Además de que ya no solo que no monetice, el hecho de que intentamos que no tengáis la mínima publicidad posible, porque YouTube de manera automática te mete 1000 anuncios cada 3 minutos. Es imposible eso en vídeos de 3 horas. Intentándolo que sea cada 15 minutos, hay que hacer vídeo a vídeo de 700 vídeos. Qué locura, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro juego muy muy chulo. Este Banquet for Fools. Pista isométrica, al más puro estilo Diablo. La verdad es que me ha gustado mucho, muy pecero. Mola bastante. Y ya lo tenéis disponible, ya se lo podéis jugar en PC. Me parece que no salió de momento para consolas. Creo que no. Este de momento no. Este de momento no. Este de momento es solo PC. Dice Shinra, bueno, al menos os dejan tenerlos. Antiguamente metían strike. Sí, sí. Bueno, no. Strike es cuando se bloquea el vídeo. Que no te dejan emitir ni vídeo ni audio. Ahora te dicen que se puede tener, pero no monetiza. Es decir, monetiza YouTube. Le hacen la faena a ellos. Pero bueno. Bueno, nosotros realmente llevarnos un eurillo o dos no supone nada. Lo que queremos es que nuestro contenido, que tanto nos lo pasamos bien con vosotros, llegue a la máxima gente posible. Si nos dejaran eliminar la publicidad, lo haríamos. De casi todos los vídeos. O sea, cero. Pero lamentablemente, lo entiendo. Vive de eso YouTube, ¿no? Banquet for Fools. Bueno, a ver qué os parece este. Este me ha dejado el culo roto, pero total. El Endoparasitic 2. Es un juego, un survival, que te cortan las manos y el brazo y tienes que sobrevivir. A ver qué os parece. Vaya locura, vaya bizarrada. Es un survival. Y que te aparecen bichotes y tienes que ir sobreviviendo con una mano que te tienes que arrastrar y disparar. Muy turbio, sí, mucho, pero me ha dejado muy roto esto. Mira que, además, mira que miré el especial que hice o que hicimos con Eva de juegos de terror. No me pareció este. He tenido que indagar bastante para que me apareciera que ha salido esto en Steam. Lo hubiera metido ayer, pero ostras, hoy repasando digo, esto ha salido, no me he enterado yo. Qué cosa más turbia, más rara, interesante a la vez y que molaría hasta jugarlo y todo. Endoparasitic 2. Lo tenía en Steam. Bueno, el Garden of the Sea, este juego que seguramente que Eva no sé si lo conocerá, que ella también tiene mucho conocimiento de este tipo de juegos. Acaba de salir para Steam,
para las MetaQuest, para PlayStation 5, VR2. Es un juego en farming, pero como podéis ver, 3D de farmeo, más por estilo Animal Crossing, parecido, que tiene buena pinta. Ya está disponible. Pero que parece que de momento físico no ha salido o no va a salir. Veremos si a futuro. Este Garden of the Sea. Lo he jugado. Eva lo ha jugado. Tengo por subir. Y lo tiene que subir ya. Eva lo ha jugado en algún momento. El vídeo hecho. Tiene ya hasta el vídeo, me dice. Garden of the Sea. Bueno, Guardian of the Sanctuary. Este juego... mínimo interesante es gestión, building y protección. Es un Tower Defense también. Para Steam Deck me parece que Switch ni consolas nos salía este Guardian of the Sanctuary. No, de momento solo PC. Este building. Pero que bueno, que ha salido que la gente le está gustando. Supongo por el hecho de que aquí lo que llamamos son animaluchos, ¿no? El que me ha gustado más es este Harbinger, que tiene buena pinta. Además salió con este Halloween. Es un boomer shooter bastante guapo, bastante frenético. Tiene muy buena pinta. Este mola, la verdad. Un Doom-like muy guapo. Y que tiene que ser muy chulo jugarlo. Hola, Dalbert y GG Ghost también por aquí. Hola, guapos. Ahora que puedo... A ver si puedo hacer promos. Ya que estáis gente por aquí. Y aquí le haremos la promo a GG ya que ha entrado. Y seguiremos haciendo promos. Y a GG, a Loki, que ya está por aquí. Ya tenemos aquí a Loki. También su canalcito. ¿Y quién más teníamos por aquí? Parece que había entrado Naranjita, ¿verdad? Y si no, directamente le hago la promo. Guapa Naranjita. Aquí a Naranjita. Y espero que no me deje nadie. Bueno, este que estáis viendo ahora, que lo jugamos, ¿cuándo fue? ¿El martes? ¿El miércoles? Este Pinball Spire. Bueno, le llaman Pinball Metroidvania o... Sí, Pinballvania. Bueno, yo no sabía, yo lo estuve jugando, como Meva son de esos juegos que me pone que yo no conozco. Resulta que tiene mecánica Metroidvania, es decir, tiene backtracking. ¿Os acordáis que jugábamos pantalla arriba abajo? Muy interesante, muy chulo, os lo recomiendo mucho. A ver si salise físico. Este que acabamos de ver. Y aquí tenemos el Rogue Waters. Rogue Waters es un táctico, RPG táctico, de piratas. Ya lo tenéis en el mercado. La verdad que tiene buena pinta. Me gusta bastante estéticamente. No sé cuánto a nivel precio, en cuánto estará, pero supongo que será de factura técnica y estará a un precio un pelín alto. Pero tiene buena pinta. Incluso tenemos combates entre barcos. Buena pinta, una pinta este Rogue Waters. Hola, hermanos de Midgar. Hola, guapetón. Yo tengo también hermanos de Midgar. Y Jack también por aquí. ¿Qué pasa, guapetón? Con el Dark Star que está liado. ¿Cómo has quedado en el torneo? ¿Te han dado pa'l pelo en el torneo, Jack? ¿O al final has hecho un buen papel, como siempre? Bueno, y este, como podéis ver, pues sale para incluso Switch, PlayStation 5, Xbox, pero en físico de momento no. The Devil is in the details. El demonio está en los detalles, ¿no? O el demonio es en los detalles, ¿no? Un juego, un survival
Juegos de horror que además este mes, coincidiendo con este Halloween, han salido muchos. Vais a ver muchos hoy también en este especial. Han cogido mucha fuerza a nivel de la comunidad. Mucha gente le gustan los survival, los juegos de terror, horror, ya sean del corte que sean, de acción, Waking Simulators, o historias funestas, agobiantes o asquerosas. La gente se las come a borbotones como si fueran bolsas de patatas. Si no, fijaos aquí a la buena de naranjita que se los come como si fueran golosinas, le encantan. Y este es uno más. Interesante. Dicen que tiene una buena historia. Pero bueno, supongo que será como la gran mayoría de este tipo de títulos, una aventura con muchos toques de terrorcito y varios finales. Dice, ¿cómo ves este mes de noviembre? ¿Baja el ritmo con respecto a los 2 meses anteriores, hermanos de Midgard? Dice, pues yo diría que no. Yo diría que no, que el ritmo no va a bajar. De hecho, bajará, supongo que para la segunda quincena de diciembre notaremos un pequeño bajón en lanzamientos, pero ahora desde el 15 de octubre que empezó el bombardeo hasta el 15 de diciembre es bombardeo continuo. Bombardeo continuo de lanzamientos físicos y digitales para robarnos los dineros y que no tengamos ni para pan, ni para pan. Que baje que no puedo más. Sobre todo, antes de nada, ¿cómo veis la música? ¿Está muy fuerte? ¿Queréis que baje un pelín más? Si os gusta el tipo de música, cambiamos la playlist. Bueno, este es otro juego que creo que es muy interesante para los amantes de los survival. En este caso es un juego, The Last Plague, The Last Plague Blight, en el cual hay una plaga y que nos dejan en este mundo funesto para sobrevivir, y la gente le está gustando. Ha salido este mes. Eso sí, mucho crafting, construcción y lucha con la naturaleza. Dice Jack, está bien, Darkstalkers no lo controlo, lo entrené 2 días, está bien. Pero bueno, no nos dices cómo has quedado. ¿Has quedado arriba o has quedado abajo? ¿Te has dado para el pelo o tú has dado bien caña? Dice, hermano, si solo con el Mario y Luigi y el Dragon Quest 3 ya es un mes muy top. Sí, y nosotros además, hermanos, nosotros ya hicimos el gasto con el Dragon Quest 3. Fuimos de los locos que fuimos a por la Collector. Y estoy deseando que ya me diga Square Enix, enviada. Mirando que diga Square Enix, enviada. Tenemos mucha ganas de recibirlo. Dragon Quest es uno de los juegos de mi vida. Con Final Fantasy serían los dos exponentes de RPGs japoneses que me encantan. Por el otro lado tenemos Baldur's Gate y todo lo que sacaron de Forgotten Realms, de la parte europea. Y esperando que llegue esa edición, ¿no? La verdad. Sí, lo vamos a disfrutar un montón. Además, estuvimos con ese miedo en el cuerpo porque no hubo, durante 2 años, no hubo ningún solo anuncio de cómo estaba la evolución del juego del Dragon Quest 3, este HD, y resulta que nos lo anuncian y nos dijeron que nos sacarían el primero y el segundo el año que viene. Así que muy guay. Bueno, este que estáis viendo aquí, el Zoochosis, es una locura. Como podéis ver, es un juego, un horror, juego de horror, survival, muy loco, en el que tú eres encargado de un zoo, pero que se ve que hay una plaga, el cual entran en los animales y se transforman, ¿no? Como habéis podido ver, ¿no? Y tú tienes además de darles de comer a los animales, encargarte de la limpieza y todo lo relacionado con ellos, tienes que estar pendiente de que esa plaga no entre o se contagien con ciertos animales, ¿no? Y tú tienes una camarita y tienes que ir detectando cuál de ellos, ¿no? Y cuando hay alguno que detectas o tal, cargártelo. Más puro estilo survival, ¿no? Muy guapo el Zoochosis este. Ha salido de momento solo en Steam, pero esto original por un tubo. Sí, naranjita, muy chulo. Yo creo que te gustaría bastante, ¿eh? Este, como mínimo, es muy original. ¿Ves? Aquí nos encargamos de recoger la mierda. O sea, como eres lo que diríamos, eres un señor encargado de la limpieza, mantenimiento del zoo. Pero dentro de eso está la otra parte,
que es con esta camarita detectar si están infectados los animales o no. Y luego te llevas algún chasco, ¿eh? Hola, Crichanchelo. No parece un buen trabajo, ¿no, Shinra? Mira, ahí hay una, hay uno, hay uno. Esa sí que no está muy bien. Y bueno, luego tienes la parte de acción para cargarte a estas cosas, no sé lo que es, ¿eh? Que supongo jugando al juego detectaremos lo que es guay, ¿no? Bueno, este también está muy bien. Este es el Dread Dawn. En este caso es otro survival de un mundo apocalíptico, es pixel, como podéis ver, masivo, y tiene muy buena pinta, esa mezcla de survival con twin stick shooter. Mola un montón. De este no sabía ni que había salido este mes. Sabía que tenía que salir, pero que salía este mes, ¿no? La verdad, muy guapo. Recuerda al Death Nation, si os acordáis, que salió en digital hace un tiempo en PlayStation 3 y 360. Pero factura técnica bastante guapo, bastante chulo. Y con un montón de elementos en pantalla, como podéis ver, ¿eh? De momento parece que PC, no sé si creo que están trabajando para consolas. Este Dread Dawn. Un poco loco, ¿eh? Bueno, Silence of the Siren Early. Bueno, pues es Early Access que acaba de salir. Y este juego, además creo que dicho por los desarrolladores, es un juego, a ver si los más viejos del lugar saben en qué juego está inspirado. Yo supongo que si habéis jugado juegos de PC de estrategia, os tiene que venir alguno a la cabeza. Os voy a dar una pista. Fantasía. Fantasía. Porque aunque esto está en el espacio, está inspirado en un juego de fantasía. ¿Os suena? Héroes. Dalver se lleva el gallifante. Héroes of Might and Magic. El equipo de desarrollo eran grandes amantes de la saga y en esto han intentado que se parezca. Tiene muy buena pinta, la verdad. Creo que está funcionando bien el juego. Este Silence of the Siren. Muy chulo. Dice hermanos, dice, por cierto, felicidades por el stream de Halloween. Lo vi después de la hora de comer y se me hizo muy divertido, muy currado, con lo disfraz y todo. Sí, pues no te creas que fue muy currado así de prepararlo a soco. Fue todo muy improvisado. Pero gracias a Eva, que es una crack, al final lo montó en un momento. Eso sí, una horita antes había que pintarse y eso. Y la verdad es que nos gustó bastante. Quedó chulo, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis en pantalla es el Wizard of Legend, que como podéis ver, muy guapo. Ya salió la primera parte, que además la primera parte fue física, salida física en Limited Run. Bastante chulo, con ese corte parecido a Hades, que también es cooperativo, tanto local como online. Puedes jugar con tus colegas y es muy guapo. Y esta es la segunda parte ya. Creo que se puede jugar hasta 4 jugadores a la vez. Y la gente lo disfrutó muy bueno el primero. Supongo que el segundo, que es más y mejor, estará igual de bien. De momento no sabe si llegará a físico. Siga a consolas. Yo supongo que debido al éxito del primero, que también sacó Limited Run, yo supongo que este también llegará a físico al final. Este Wizard of Legend 2. Pues aquí podemos jugar con gente, tanto online como locales, como era toda la vida, ¿no? Con 4 colegas, con tu pareja, dando tortas, los 2 o los 3 o 4 en casita, contra todo lo que se menee. Muy guay. Es un buen mes, es un buen mes, ya veréis. Bueno, vamos a ver el Neva, por ejemplo, y otros lanzamientos muy top. La verdad es que ha sido un mes de lo que serían lanzamientos más
de corte un poquito más discreto, muy buen mes. Y este le tengo unas ganas horribles. De este sabemos que saldrá edición física a futuro por PM Studios. De hecho, PM Studios se ha hecho con los derechos de Kill Knight, un twin stick shooter Shum al más puro estilo Housemarque. ¿Os acordáis de Housemarque? El estudio que compró Sony. Es arcade total, frenético. Ya hemos visto en el canal alguna vez otra vez. Se ve espectacular. Acción, ya ha salido en digital. Llegará a consolas, Switch, Play 5, Xbox. Y esperemos que PM Studio no tarde demasiado en anunciarnos la edición física que queremos disfrutar. Frenético a morir en manos de Midgar. Muy, muy, muy guapo, ¿eh? Locura, locurote. Este Kill Knight. Muy chulo, muy guapo. Es muy Housemarque este juego. Se le han puesto notazas. No me extraña, Shinra. Es que lo que se ve es impresionante, ¿eh? Muy guapo. Ya cuando se anunció, creo que fue en la Gamescom del año pasado. No la de este, la del año pasado. Me dejó rotísimo, ya lo que vi. Bueno, aquí tenemos un juego al más puro estilo Super. Este Beloved Rapture, que ha funcionado bien, que tiene buena pinta pixel. RPG, al más puro estilo JRPG. Como los estilos juegos de Kemco. Pero de mayor factura, mucho más largo. Ya lo tenéis disponible. Este creo que... No sé si salía también en consolas. De momento, solo PC, pero creo que está... que pronto... O están trabajando en los posa consolas. Este Beloved Rapture. Hermanos de Midgar. Somos iguales. A mí me ponen de esto y ya se me salen las cuencas de los ojos. O los ojos de las cuencas. A mí esto, pixel y tal, es que para mí es amor y ya me lo han vendido. Y ya me lo han vendido. Y suerte que Eva también le mola. Pues ya somos dos. Sí, sí. Nos hacemos viejos, pero para esto no, ¿eh? Tiene muy buena pinta, la verdad. Y si encima tiene una buena historia, el gameplay es guapo, son muy llevables y cuando te has dado cuenta estás pegado 20 horas jugando. La verdad es que sí. Bueno, Shady Knight. Shady Knight es un shooter primera persona, pero bastante chulo porque aquí la mecánica es que tienes que jugar con, como podéis ver, con unos ganchos, saltando de torreón en torreón, dando tortas y cargándote los tíos a patadas y espadazos. La mecánica muy interesante y muy guapa, muy original también. Ya lo tenéis disponible en Steam. Este Shady Knight. También ha gustado bastante la comunidad este juego. Es de los típicos juegos que sí veo posibilidades de edición física. Por lo extraño y original que es. Sí, rollo Ghost Runner, sí, muy de ese rollo. Velocidad, más aquí prima más la velocidad y el acierto que matar lo que uno vea, ¿no? Hola, Doctor Who, muy buenas noches. Aquí os dejo también el canalcito de Doctor Who. Y muy guay, la verdad. Muy chulo. Shady Knight. Como veis, desde el 9 de octubre ya es disponible. Cada vez se detecta más el hecho de que casi todos los juegos, tanto japoneses como occidentales, la primera andanada llega a Steam, a PC. De ahí muchos se portean a consolas. Algunos se hacen los ports a la vez, pero ya estamos viendo cada vez más que primero a PC y posteriormente a consolas. El mundo PC y con Steam me ha hecho estragos. Bueno, aquí tenemos el Amber Isle o Amber Isle, un Animal Crossing de una isla
que supongo que Eva ya tendrá en su haber. En mi key, sí. Ya tiene aquí todo. ¿Cómo no? Juego cozy que jugará Eva en el canal. Muy guapo, como podéis ver, de dinosaurios, muy chulo, buena factura técnica. A los amantes del farming y amantes de Animal Crossing supongo que lo van a disfrutar un montón. Tiene buena pinta, la verdad. Ya lo tenéis disponible, este Amberisle. Además creo, no sé si también salía para consolas. Saldrá en físico. Y puede salir físico, tiene pinta de ello. De momento PC. Y además aquí, lo habéis visto, ¿no? Es del equipo de Team 17. Y Team 17, síntomas de calidad y te aseguran un 90 y 95% de salida física. Cosi de furros, sí. Y tanto. Team 17, la verdad es que lo hace muy bien esta gente. Otro juego, bueno, era el mes, ¿no? Para sacar este tipo de juegos, donde los zombies son parte protagonista del juego. Este Dead Season es un táctico survival de terrorcito, muy chulo. Tiene buena pinta, buena factura técnica también. Un táctico con zombies. Y este, la verdad es que me lo jugaría a base de bien, ¿eh? Tiene buena pinta. Si os interesa, el nombre es Dead Season. De momento PC. No sabemos si llegará a consolas. Es una pena si no llega al final. Porque se ve muy chulo. Y buena factura técnica también. Dead Season. The Cleanest Drops. Bueno, esto es una especie de una mezcla extraña. A ver qué os parece. Es un plataformas brawler. Tal como suena. Es un plataformas pero brawler. Es decir, de tortas. Mecánicas en donde las plataformas son importantes, pero que te das de tortas, ya sea de modo individual o contra otros jugadores. Gráficamente se ve muy guapo. Habrá que ver cómo funciona el sistema brawler, pero visualmente es muy bonito. Sí, es lo que está pasando ahora. El tema de que tenga éxito en Steam o que los publishers en muchos de estos títulos les haga mucho tilín, acaban a muchos llegando a consolas. Y muchos de ellos también en físico. Dice Shinra que lo ve bonito y feo a la vez este. Puede ser. A ver, yo veo cosas interesantes, sobre todo de lo que es la plataforma, me gusta. Lo que hemos visto fases de plataforma me gusta. Pero le veo algo, no sé, algo raro el tema del combate. Habría que jugarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta lo que veo de plataformeo, me encanta. Creo que está guay, bien implementado. Lo que ya... El tema combate no sé cómo será, pero no me acaba a mí mucho de convencer. Pero además, fíjate bien, Shinra, a ver si veis la gran muesca negra de este título. A ver si la ves, Shinra. La tenéis en la pantalla. A ver, que tú que eres muy avispado. ¿Cuál es la punta negra del iceberg de este título? ¡Hombre! El tesoro de chat. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapetón? Hoy tenemos juegos indies a cholón. Y aquí os dejo también el canalcito de Martix y de Laurix. Que además me he estado viendo esta tarde la entrevistita que le has hecho a Triple Indie en su programa 100. Ya ha sido demasiado buenazo. O sea, eso no es una entrevista. No has metido ningún dedo en la llaga. O sea, haberle pinchado más. Hay que hacerle sangrar, por Dios, que era su programa 100. Tenías que haberle hecho sangrar. Sí, Shinra, First Press Games. O sea, no tienen dinero para enviar y producir sus juegos físicos, pero sí tienen dinero para comprar licencias para volver a engañarnos, ¿no? En fin, sin comentarios. Bueno, vamos a un juego de los más interesantes
que vais a ver hoy. ¿Por qué? Porque es un juego, este Extra Coin, en el cual somos una chica, como veis, además Pixel, que nos metemos en un mundo virtual como si fuera Matrix. Nos convertimos, nos metemos en un mundo virtual como si fuera Matrix y podemos hacer muchas cosas, desde matar gente, jugar a lo que estáis viendo, a cualquier otra historia. Muy chulo el juego. Creo que es un juego que además, no sé si lo conoce Eva, que le encantaría. Este Extra Coin. Muy interesante, muy guapo. Dice Tesoro, tú sí que eres feo. ¿Soy feo? ¿Soy dices a hermanos de Nico o a mí? Vale. Sí, este Eva le encantará. Este Extra Coin. Además, el tema del pixel, como hablaba antes con hermanos, le suma muchísimo. Le suma muchísimo. Mucho. Muy guapo. De momento este creo que está en PC, no sé si había port para consolas. Tenía por aquí. No, de momento solo PC. Ah, no, mira, sí, Switch. Switch. Cuidado, que ya nos han arreglado el panorama. Este Sega Switch. Y a ver si Super Rare, alguna tienda, no sé, Meridian, alguien lo conoce y nos lo saca físico, por Dios. Bueno, Guild Saga. El Guild Saga Vanished Walls, un RPG más puro estilo vista isométrica, pixel también, que eso ya es suma enteros. Ya lo tenéis disponible. Como podéis, la verdad que es un mes muy guapo, A otros meses ha sido, la verdad, un poco más. Eran meses un poquito más falticos de calidad. Y sobre todo, una parte importante que me mola mucho de este juego, de este Guild Saga, es el hecho de que es táctico, por casillas, muy guapo. Esto para mí suma muchísimo. Me gusta mucho, ya sabéis que me gustan mucho los tácticos. Y visualmente me gusta mucho también. Este Guild Saga Vanished Walls. Ah, New Blood, hermanos de Mika. Además de un estudio español guapísimo que vimos hace 2 o 3 años, no sé si también la Indie Dev, y que ha ido evolucionando, mejorando. De hecho, este New Blood que comentas, que es español, se mostró en la Gamescom de este año y la gente se llevó premios como el mejor juego revelación del evento. Imagínate lo que la gente le gustó ese juego allí. El mejor juego revelación indie del evento, de la Gamescom de este año. Se viene juegazo, este New Blood. Además sale físico a un precio cojonudo, muy buen precio. Y creo que al que nos guste un poquito este tipo de juegos, además es un juego cyberpunk con muchísimo tipo de gameplay, y pixel sobre todo, bien hecho, nos va a gustar un montón. Bueno, y este juego, este Last Time I Saw You, es un juego aventura, acción, plataformas. Este sale físico, este que estáis viendo aquí en pantalla, que ya está digital. Va a llegar también a Switch y PlayStation 5. Este lo va a distribuir en España Selecta Visión, el publisher español, Selecta Play, su sello de Selecta Play en España. Tenemos la Kick para esta semana. Y además tenemos la Kick que lo jugaremos. Creo que sale en físico en diciembre, principios de diciembre. Y además en varias ediciones, la edición coleccionista de Selecta y la sencilla. Si a alguien le interesa, que sepa que esto sale físico, por si quiere comprarse el juego más en físico que en digital. ¿Te recuerda el Space for Unbound? Sí, creo que es un juego asiático. Pasa que el Space Unbound era tailandés. Este creo que es asiático, no sé si es japo o chino. Pero bueno, tiene buena pinta también. Y el hecho es la mezcla que es aventura, con una historia emotiva, acción, plataformas. Mezcla un poquito todo este juego. Dice, este sí es bonito, dice Sinra. Sí, este tenemos reservado también en la coleccionista nosotros. Aunque bueno, jugaremos aquí en el canal, Eva tiene aquí, lo jugaremos aquí.
Y como veis por aquí, el lore japonés, con los kappa. Puede estar muy guapo el jugarlo. Muy chulo. Plataformas. No sé si tendrá alguna mecánica Metroidvania, pero de momento ponen eso, plataformas, acción, aventura. No está demasiado saturado. Bueno, está saturado los primeros 10 días. Luego a partir del 10, 12, 15, la cosa flojea un montón. Que es que, bueno, ya han hecho ya su apogeo. En teoría la gente ya espera que venda todo lo vendible. Ya las últimas 2 semanas, claro, aprovechan salir antes para que la gente compre Papá Noel, Navidad, Reyes Magos y tal, ¿no? Ya se van todos de vacaciones, Shinra, dices. También. Bueno, este juego muy chulo. Este es el Pizza Apocalypse. Bueno, no es de hacer pizzas. Cuidado. Es un plataformas. Me ha dejado impresionado. La factura técnica, muy chulo. De momento está en Steam. Creo que se está haciendo post para consolas. Pero a ver qué os parece. Un plataformas al uso. Y no hay demasiados, ¿eh? No hay demasiados juegos de este tipo. Es una pena. Es un plataformas 3D. Se ve guapo. Muy chulo. Y que, la verdad, muy guay. Voy a poneros un poquito más de música. Ahora un poquito más chill out. Mira, Chirisevil, mañana es su cumpleaños. ¡Felicidades, Chirisevil! Mañana es mi cumpleaños, quiero comer musos dulces, *W***. Bueno, aquí tenemos el Scarmonde. Scarmonde también es otro juego que jugaría. Es más 8-bitero, más tipo NES. Este RPG más corte japonés, que ya lo tenéis disponible. Es un juego que ya hace que 4 o 5 años de desarrollo. Estuvo mucho tiempo el juego en desarrollo. Ya lo tenéis en la calle. Al más puro tiro NES. Los típicos juegos Dragon Quest, Final Fantasy, que muchos jugamos en su momento, pero de nueva factura actual. Este es Scarmonde. Hola Macarra, ¿qué pasa, guapo? Yo os dejo el canalcito de Macarra. Que además, siempre a full, siempre buenos juegos, siempre buen material que lo tenéis en su canal de YouTube. Bajo en pelín el Mac, sí. A ver si ahora está mejor el... ¿Está mejor ahora la música? Estabas con PC jugando, madre mía. Demasiado. Eres un crack, Mac. Es un crack. ¿Y cuánto duermes, Mac? Nos tienes que contar el secreto. Nos tienes que contar el secreto si es que robas horas de sueño, ¿eh? Bueno, el Simulacros. Este es un juego de acción. Que, ojo, equipo pequeño de desarrollo se ha marcado un juego potente, ¿eh? Este Simulacros. Tal como suena, con K. Juego de acción en tercera persona. La verdad es que es guapo. Chulo. Parece un Warframe, sí, pero me parece que es de... Tiene modo historia, ¿eh? ¿Shinra? Tiene modo historia. Y factura técnica bastante guay. Pero bueno, son juegos que, bueno, salen, se anuncian, nadie les presta atención. Y otro más ahí, ¿no? No sé si llegará a final físico o no. Bueno, el Spear Song es otro táctico. Han salido bastantes tácticos este mes. Pero este es el más puro estilo y clásico táctico de toda la vida, por casillas al uso. Más estrategia que RPG. Creo que es sobre todo estrategia, más que evolución de personajes. Hay cosas como, por ejemplo, gráficamente estas pantallas de movimiento me sacan un poco de quicio. Hubiera preferido más un
tirando al pixel, pero bueno, se agradece que se hagan saliendo juegos tácticos. Y ya lo tenéis disponible. Creo que está bastante baratito en Steam. Este Spear Song. Bueno, ahora vamos a un juego de los que les gusta el cooperativo party. O sea, juegos para jugar en familia, pasar un rato divertido. Y este lo es. Este Tristone Salvage es un juego, como podéis ver, de mover cositas con los coches. Bastante chulo, ¿eh? Puedes jugar hasta 4. De esos que te ríes un montón con la gente. Este Tristone Salvage. Salvaje. Tristone salvaje. Un Tristón salvaje. Y es original. Sí, me ha gustado bastante lo que he visto, la verdad. Factura técnica bastante bien. Hola, KDJ. Y bueno, realmente no nos damos cuenta, nosotros que somos unos jugones más clásicos, que hay una comunidad enorme de que solo juega a juegos cooperativos party. Hay mucha gente que solamente juega este tipo de juegos. Nosotros igual jugamos mucho menos o no jugamos, pero hay una comunidad enorme que lo que juegan principalmente es en familia o con amigos o online, este tipo de juegos. Que empiezas riéndote, KDJ, sí. Aquí es, supongo que muchas risas, ¿no? Sobre todo, bueno, y sobre todo, alguno acabará enfadado también, ¿eh? Cuando estos juegos. Dice, Cooperativo Party me recuerda al trauma del otro día a ver el juego de Death Note. Ostras, un Death Note, que no hay ningún juego de verdad. Nos sacan ese juego, a muchos se le ha caído el alma al suelo, ¿verdad, Shinra? Bueno, este es un juego que le encantará a Eva, no sé si lo conoce. Es de una cervecería, pixel muy chulo, muy currado, la verdad, en el cielo, en el espacio, como habéis visto, una casa que sale volando, que es la cervecería. El juego se llama Skybrew, o sea, cervecería en el cielo, o volante, la cual tienes que gestionar desde la propia cebada en la cual tienes que utilizar la cerveza, la música que vas a tocar en el local, cómo vas a hacer la cerveza, los pedidos. Muy guapo el juego. Tiene todos los elementos posibles para que no falte de nada. Para que no falte de nada. Y el pixel mola un montón. Y creo que es un juego que creo hasta sus 3-4 añitos de desarrollo. Y la comunidad que le mola este tipo de juegos ha estado muy pendiente de él. Y por fin lo tiene en la calle para poder jugarlo. Este Skybrew. Mola un montón. Ahora, no sé si yo ahora mismo me gusta lo que veo. Si yo tendría tiempo para jugar un juego así de 1000 horas. No sé vosotros, pero son juegos que te puede absorber la vida. Bueno, este sí que lo jugamos en el canal. Este es el Sky Oceans. ¿Os acordáis de él? El Sky Oceans. Este RPG de aviones que me gustó bastante el inicio, cómo se desarrolla y tal, pero que el primer tutorial, ¿os acordáis? Tenía cosas a pulir, sobre todo las peleas primeras. Luego se hizo mucho más fácil, que nos dejó rotos en algún momento. de hecho, había cosas a pulir, pero bueno, como juego me gustó, que lo tenéis en físico también. Es un juego que ha sacado P-Cube, que ha distribuido Meridian en España para PlayStation 5 y Switch. Este Sky Oceans Wings of Fire. Dice Mano de Miga, sí, en este tardaste un poco de aprender el pilotar, pero al final lo conseguiste. Bueno, el pilotaje brutalmente chungo. Y el propio combate, el primer boss, o el primer enemigo fue brutal, no sé si os acordáis. Y luego, en cambio, el que debería ser más difícil, que era el boss final, fue un paseo en el campo. O sea,
había las dificultades un poco desmedidas en contraste, ¿no? Pero bueno, es acostumbrarse, es aprender a jugar. ¿Y tú lo compraste por mi culpa? Bueno, al final lo vas a disfrutar. Eso es lo que cuenta. Bueno, otro juego diferente y estéticamente muy chulo, Diceo Manger. Ese mezcla Dungeon Crawler con cartitas y dados. Muy interesante. Visualmente muy bonito, la verdad. Tiene ese rollo diferente. Magias muy rarunas. Me ha gustado mucho lo que he visto. Como yo, es muy original. Si os gustan los juegos del azar, cartas y estrategia, puede ser muy interesante a tener en cuenta. Diceo Manger. Perdón, Diceo Mancer. Bueno, ahora vamos por uno de los Metroidvanias más interesantes de los últimos años. A ver cuándo nos lo sacan en físico. Anima Flux, que lo llevo siguiendo hace unos años, ya está en Steam, pronto en consolas, el cual además es un Metroidvania cooperativo. Posibilidad de jugar con un compañero a la vez, ya sea local o online, y que te ayude a superar las fases. Muy guapo este sistema. Porque realmente, ¿cuántos Metroidvanias cooperativos existen? No que sea realmente cooperativo el modo historia, sino la posibilidad de que un compañero se te una, porque son dos personajes protagonistas, él y ella, y que podamos resolver y llegar hasta el final del juego. Muy guay. La premisa ya está disponible en Steam, para que lo podáis jugar a los amantes de los Metroidvania. Ahí lo tenéis. Anima Flux. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, hermano? Te me digan, el Mickey, el problema es que es más un plataforma real que un Metroidvania. Este es Metroidvania real, este sí que tiene las mecánicas de backtracking, habilidades que necesitas desbloquear para llegar a zonas. Este es un Metroidvania puro y duro. Bueno, este es el Europa, por fin el Europa lo tenéis en digital. A ver quién es el guapa publisher que nos lo saca en físico. El Europa, que ha llegado a las consolas, también en Switch incluida, precioso, que muchas de nosotros y nosotras está enamorada de él, tanto Eva como Loki y compañía. Europa, precioso. Sí, dice KDJ, Guacamele y el Mickey, sí. Sí, estamos esperando. Yo creo que saldrá físico. No entendería que este juego, lo precioso que es, lo bonito que es, no haya ningún publisher, distribuidor, que esté interesado en sacárnoslo en físico. Yo creo que tiene que estar ahí, al caer una posible edición física. Tiene que salir físico en Europa, claro. ¿Te imaginas que solo saliese físico en Japón? ¿Tienra? ¿Qué posibilidades hay, Dice, a Lokimara le gustó, pero no sé por qué no lo jugó. ¿Ah, no lo ha jugado todavía? Bueno, si no ya lo jugará. Lo jugará. Tenemosla aquí. Eva tiene la aquí y lo tendrá que jugar. Eva lo va a jugar sí o sí. Bueno, y lo tengo que jugar yo en algún momento. Bueno, los tengo que jugar porque son dos. Y es el Retro Realms Ash vs Evil. Es decir, las franquicias de Halloween y Evil Dead, que confluyen aquí con dos juegazos, beat 'em up, hack and slash,
pinta espectacular, pixel, que ha salido físico para Play 5, creo que también PlayStation 4 y Switch. Que la edición, además la edición española, sabemos que es para Españita, por delante y por detrás. Los tenéis disponibles en tiendas físicas en España. Y que tenemos que recogerlo. Mañana iremos a FNAC y recogeremos el nuestro. Dice KDJ que tuvo problemas. ¿Problemas de qué? De poder streamear. Bueno, eso no ha pasado a todos, KDJ. Nosotros cuántas veces se nos ha roto el OBS y historias varias. Crucemos los dedos hoy porque todo es posible. Dice, lo que Mara nos comenta, no iba en la Steam Deck. Y gracias a la hora del manqueo toqueteé algunas opciones de la Steam Deck y ahora me va de lujo, así que lo jugaré lo siguiente. ¡Ole! Gracias, Loki, por comentarnos esto. Pues ya sabéis, Loki lo jugará pronto. Bueno, el Blazing Strike. Este Blazing Strike es un juego que ha distribuido, bueno, los derechos los tiene Axis. Nuskur lo ha distribuido en Europa en físico. De hecho, Game tiene edición exclusiva Collector. Y es un juego de nueva creación pixel. Tiene muy buena pinta. Que aún no hemos podido jugar. Este Blazing Strike. Y que ya tenéis disponible en físico en España. Tanto Play 5 como Switch. Y la verdad es que factura técnica tiene pinta guapo, Pixel. De Blazing Strike. Bueno, y otro que también queremos en físico, por Dios, que también ha llegado a Switch en digital, Steam y PlayStation en digital, Nicoderico. El Nicoderico, otro plataformas, clasicote, perspectiva lateral, en algunas fases, muy chulo, que recuerda mucho a los Donkey, muy guapo, que por Dios, ¿quién no lo va a sacar físico esto? El primo de Crash, dice Shinra, sí, este es brutal también, ¿no? A ver, yo creo que esto saldrá físico. Tiene que salir porque no entendería una salida física, no una salida física de este juego que tiene mucha calidad. Si no tardará mucho en hacerse físico. Yo creo que si no se anuncia, por varios motivos. Porque o bien falta pulir cosas, puede ser, o que además ya sabemos cómo va esto. Está en cartera de ciertas limitadas. Como por ejemplo le pasó al Pinwheel Wise el de plataformas que salió en Nintendo del equipo de desarrollo de Sonic Mania y que luego sacó Limited Run. Tienen que ir por ahí los derroteros, Dice KDJ Nicoderico para PS5 de cabeza. Está esperando la Switch 2. No, de hecho KDJ creo que está ya para Switch, o está preparándose para Switch. De hecho, creo que ya está disponible o está trabajándose para Switch. No para Switch 2, para Switch. O sea que factible es en Switch. Ya veremos cómo es el port, pero... Bueno, aquí lo que veis es el Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Unleashed. Juego de Outright Games, que ya ha salido físico. Me esperaba más pocho y luego resulta que no está tan mal el juego, Quizá en los personajes, los caretos, no es de lo más precioso, lo más bonito del mundo, pero... Al final no ha salido malo el juego, no ha salido malo. Es un beat'em up, como podéis ver, chulo, guapo. Que incluso tiene edición con Steelbook, para los amantes de las Steelbook, que ha salido en España. Y bueno, a tener en cuenta. De hecho, nosotros tenemos esa edición con la Steelbook y la verdad, una alegría que haya salido bastante decente. Porque hay cada juego últimamente de las tortugas, como el anterior que sacó la gente de Minscape, que daba poquito repelús. Repelús. 8-Bit Adventures 2, un juego que ha estado mucho tiempo de desarrollo también, al más puro estilo 8-bitero, pero a la vez tiene una esencia muy guapa. La comunidad lo estaba esperando este juego mucho, Hay mucha gente que estaba detrás del proyecto. Este 8-Bit Adventures 2, este JRPG, RPG clasicote, muy chulo, que además vista frontal como los de antigua Sanza, al más puro estilo Dungeon Crawler. Muy guapo. Ya lo tenéis disponible. Además,
Que también sale en Switch y PC. Switch, por Dios. ¿Alguien se hace cargo de la edición física de este juego? ¿Quién no lo saca? Lo podría sacar alguien, ¿no? Y PlayStation 5 también y Play 4. Las torturas ninja, dice Macarra, sí. Bueno, el Crow Country. El Crow Country. No el Crocanti. El Crow Country. Es un survival que el otro día jugamos aquí en directo. Que a mí me gustó bastante, la verdad. Eso sí, mecánicas tanque totales. Este juego indie que además la gente de Fangamer ha anunciado, ya lo hizo oficial, la edición física del juego para PlayStation 5 y Switch. A ver si Meridian nos escucha y también lo trae físico a España, que es el que normalmente cuando trae alguna cosita de Fangamer son ellos. En físico a España. Este Crow County. ¿Tienes ganas de este, Shinra? Nos gustó bastante, ¿eh? Y tiene unos puzzles complicados, ¿eh? Que lo estuvimos jugando y algunos puzzles lo más típicos, ¿no? Encontrar el número de la combinación y tal. Ahora, el tema del apuntado a los zombies y a las arañas y tal. Ostras tú, qué durillo es. Eso sí, te da mucho tiempo, ¿no? Son muy lentos, el típico control tanque, pero es durillo, ¿eh? Como los de antes. Mecánicas Precision 1, uff, y tanto. Ya no me acordaba de eso. Bueno, el Killing Time Resurrected. Killing Time. Este es un juego, una remasterización de un first person shooter, vamos, un boomer shooter de toda la vida, que va a llegar a las consolas, incluida la Switch. Y que ya lo tenemos digital en Steam. Y yo si no... Mira, no sé, yo creo, sinceramente, que este juego... ¿Os apostáis a alguna cosa que lo va a sacar Limited Run Games? ¿Qué os apostáis? Shinra, ¿te apuestas algo? Esto no tardará mucho Limited Run que nos lo anuncia en físico. Vamos, lo tengo casi claro, clarinete. Y más después de que es un tipo de franquicias que el público... Y además, mirad, aquí tenemos la prueba. Está Ziggurat y Atari, con los cuales Limited Run tiene muchos acuerdos contractuales. Sobre todo Ziggurat. Vamos, lo tengo casi claro. Esto va a salir físico por... Si alguien no lo quiere comprar en digital, que se espere. Que esto lo tendremos en físico. Dice, Night Dive siempre sacan ellos, seguro, sí. Pero sobre todo, más que Night Dive, esto, Ziggurat. Todo lo que saca Ziggurat, que publica Ziggurat, lo tiene atado con Limited Run. The Broken Ceiling. Este está muy chulo. Este está muy guapo, ahora veréis. Porque lo digo. Además, no hay tráiler, porque es verdad que esto no había tráiler, pero es un juego visualmente precioso. Y es un juego que mezcla horror con aventura. En un mundo, como veis, el hecho de oscuridad y lo extraño, que no había tráiler, había gameplay. En YouTube sí que está el tráiler en Steam. Pero visualmente precioso. The Broken Ceiling. Muy bonito. Del cual no tenía ni idea yo del juego. Como la gran mayoría, es increíble la cantidad de desarrollos que uno se pierde. Hay muchísimos desarrollos a nivel mundial. Mucho. A ver, este es para GG. GG, ¿estás por ahí? GG, mira. Up to Par. Un juego de golf que es roguelite. Es decir, cada partida es diferente. Que lleva 3-4 años de desarrollo. La gente estaba esperando que saliera. Y que ya está disponible. Ya está en Steam disponible. Up the Par. Es un juego hecho para sobre todo GG. Up to Par. Sí, todos a la vez, Shinra, sí.
Bueno, aquí tenéis un juego español de Abilite Studios, del estudio barcelonés, que ya ha salido a la luz. Ya muchísimo tiempo este juego de estrategia trabajando en él. Lo vimos en la Indie Dev, han estado mucho tiempo. Este Citadelum, juego de estrategia puro y duro. Y luego tenemos, me dice Eva, que conoce a la CEO, que también es Eva. Y es mujer. Así que bueno, lo tiene todo, este Citadelum. Ya lo tenéis disponible en Steam. Bueno, de la famosa franquicia de nuevo terror, A Quiet Place, el juego que ha salido físico de PlayStation 5, en la serie de películas, pues nos ha sacado este juego para PlayStation 5 y además en físico, A Quiet Place, The Road Ahead. No lo hemos jugado, no sé si da tanto terror como las películas, pero claro, sabiendo que apenas los puedes matar, que supongo que será correr y esconderse y no hacer ruido, pues tiene uno que acojonarse, ¿no? Con este juego. A Quiet Place. Bueno, y Neva. Y llegó Neva. Neva del estudio de Nóvada Studios, de Conrad y compañía, que ya lo tenemos en digital. Tuvimos además la noticia, estupenda noticia, que nos llegará la edición física a España. Incluso esa Deluxe también llega. La gente que lo ha jugado la ha encantado. Tiene notazas. Está triunfando más no poder. Qué alegría además que esto sea así. Visualmente es espectacular. Locura. Increíble cómo se ve el Neva. ¿Lo habéis jugado? Qué guapo. Qué nivelazo tiene el estudio, ¿eh? Claro, después del Gris, después del Neva, su tercer juego, no sé, pero tienen el listón altísimo. Tienen el listón como que para hacer cualquier error, ¿no? Bueno, el Drova. Aquí tenemos el Drova. Un juego muy chulo, pixel. Es un RPG de supervivencia que pinta muy guapo. Es un action RPG que acaba de salir. Creo que estaba en Steam. Y también Switch y PlayStation 5. Salía también para consolas. Muy guapo también. Drova. La verdad es que el pixel, no sé a vosotros si os pasa lo mismo que a un servidor, no me genera, o sea, no es que no me genere, no me genera nada de rechazo, al contrario, siempre lo veo con buenos ojos y luego pasa el tiempo y lo sigo viendo bien. Supongo que o uno está mal del coco o está muy endrogado del pixel, ¿eh? Puede ser eso segundo. Se ve muy guapo este juego, ¿eh? A nivel de mecánicas y tal, muy chulo. El pixel atemporal, sí. Yo diría que esa es la palabra, ¿no? Como es este Arisen Force Hero Test. Esto, a ver, por Dios. Es el segundo juego de la franquicia. Creo que el primero aún no ha salido en digital. Pero el equipo lo está haciendo muy bien. Ya está ya se puede jugar este Arisen Force Hero Test. Y el motor, vamos, es nada que envidiar al equipo de Octopath Traveler y compañía.
se ve genial. No será cómo será el juego a nivel historia y tal, cómo será, pero tiene pintaza. Esto lo queremos físico, por Dios. Dice Pilder, a mí me pasa lo mismo con el Pixel. Será por la edad, yo vengo como de 64. Sí, igual que yo vengo de MSX y ya es eso. Aunque bueno, yo no me quito un Elden Ring, ni un Baldur, o sea, ni un Baldur 3, ni un God of War, los disfruto igual, pero el Pixel tiene esa magia que me sigue trayendo tanto. Dice Manos de Medical, juegos de PS1 o 64 nos resultan más feos para nuestros juegos a día de hoy que juegos de Megadeth o Super NES. Sí. Es que esos polígonos cuadrados que tenían, eso ahora duele mucho, duele mucho. Bueno, de la serie Bambras, que ya lo sacaron el Cold Soul, que era un juego muy parecido al Darkest Dungeon, nos sacan este segundo, este Bambras Dungeon Monarch, y como podéis ver, es un táctico, se aleja de ese juego de supervivencia en Dungeon para un juego más táctico dentro de la misma saga Bambras. Pensad que el Bambras Cold Soul llegó físico a Switch, lo sacó Game Fairy aquí en Europa, una edición coleccionista muy, muy chula, y este pues es más táctico, con cartitas, es dentro de la saga pero diferente estilo y gameplay. Este Bambras Dungeon Monarch. Bueno, y un juego que sabemos que va a llegar a Switch en digital, si no ha llegado ya, pero que solo ha salido físico en Play 5, y no sé por qué no nos lo sacan en Switch también, y que la gente lo está disfrutando, y que está siendo, o se está descubriendo que es un juegazo, este Awakening Astral Blade Metroidvania, que ha llegado de la mano de Meridian en físico para Play 5, tiene una pinta increíble. Sabemos que se está trabajando en el port para Switch. A ver si se acuerdan de los que nos gusta la Switch, entre ellos Eva y un servidor, y nos sacan también en físico. Porque la verdad es que pinta tiene. Y si encima la gente que conoces te dice que es un juegazo, pues se te cae la baba. Este Awaken, que ya lo tenéis disponible, salió hace una semanita y media en físico. Este Awaken Astral Blade. Bueno, y el de Axie Unseen. Este juego lo vimos ayer. Lo vimos ayer dentro del especial de Survival, de Halloween. Es un juego hecho por parte o varios trabajadores que habían trabajado en Fallout. Un juego bastante raro, raruno, de supervivencia, terrorcito, en el mundo muy apocalíptico de demonios, la verdad. Buena pinta, mundo abierto. Que acaba de salir, ya lo tenéis disponible. Y bueno, los amantes de este tipo de juegos igual lo pueden disfrutar. Parece que ha salido bastante bueno. Dice KDJ que lo tienes pedido. Ostras, qué guay. El Awaken, ¿no? A ver, para ser un equipo pequeñito de desarrollo, cuidado, Vaya mundo han hecho. Se nota que vienen de donde vienen. Mundo abierto. Espero que no hayan cogido también los bugs de Bethesda. Si os interesa, el juego es The Axis Unseen. Bueno, y este juego no sé cómo tomarlo.
Este Amanda The Adventurer 2 es un juego de horror. Y lo pintan muy bien. Que se ve que la Amanda no lo pone complicado. Parece un juego para infantil y no es un juego infantil, es un juego de horror-terror. Se ve que hay una primera parte. Y este Amanda The Adventurer 2 es un juego de horror-terror. Así que nada, si alguien conoce la franquicia y nos puede explicar un poquito más de qué va el tema. Porque yo aquí horror-terror no veo mucho, pero se ve que sí. Se ve que te lo pone difícil la Amanda esta, ¿eh? Horror, terror psicológico, tensión. Dice que Shenra tiene el primero de un Humble Choice, pero no lo he jugado. Claro, es que yo... A ver, no puedo ponerme a hablar de algo que no he jugado. Y tampoco viendo el tráiler me resulta demasiado... Ah, pero mira, que hay un demoniete que sale aquí. Debe ser eso. No sé, bastante raro no el tema. Pero se ve que la comunidad dice que es bastante agobiante el juego en tanto a horror. Bueno, el Barricade. El Barricade es un juego bastante chulo. Es un juego en el cual tienes que defenderte a una especie de Tower Defense. Y que, como podéis ver, es un shooter en primera persona. Pero que aquí la premisa no es disparar a lo que te viene, sino intentar bloquear el paso, hacer barricadas para poder defenderte mejor de lo que te viene. Si no haces barricadas, estás muerto. Por eso el nombre que se llama Barricade. Barricada. Ya lo tenéis disponible. Como mínimo, muy original. El Bot World Odyssey. Bueno, este Bot World Odyssey, a pesar de que es así muy bonito, muy colorista, es un juego de aventura y de tortas contra jugadores online. Bueno, es un mundo abierto, como podéis ver, de aventura, pero tienes momentos en los cuales te puedes luchar contra otros jugadores de manera activa, en directo, en real times, como pone aquí, en real time battles. O sea, curioso, como mínimo. Este Bot World Odyssey. Bot World Odyssey. Dice Eva que la otra playlist le gusta más. Ponemos la otra playlist más chula. La vamos a quitar esta. Venga, vamos a poner la otra. A ver, a ver si os gusta más esta playlist. A ver si está bien de música, de sonido. Bueno, este Card and Shell. Este es un juego de Inti Creators, de los magos del balón, que sale físico en Asia, Japón. Lamentablemente es uno de los pocos juegos en Japón que no lleva inglés. Card and Shell, la versión japonesa no lleva inglés, asiática, en físico, pero sí la asiática. La asiática sí que lleva inglés, tanto la edición sencilla como la coleccionista. Y es un juego táctico de cartas RPG. De hecho, el nuestro viene de camino. Y ha salido bastante bien. Detrás de este juego, como os digo, está la gente de Inti Creators. Un estudio muy, muy potente del momento que hace juegazos cada año. Pixel. Dice que este caerá el Asia. Nosotros, Shinra, ya nos viene de camino la limitada. Que tuve que escribirles a PlayAsia porque resulta... Claro, yo hice un pack con la coleccionista de este juego, del Card and Shell asiática, conjuntamente con el título del momento. A ver si lo adivináis. Título del momento que aquí en Europa salió en PlayStation 5 de Atlus y que está rompiendo moldes. A ver si adivináis cuál es.
Que vosotros sois muy listos. Más que nadie. A ver si lo adivináis. Metaphor. ¡Ele! Shinra, más rápido que nadie. Pues el Metaphor, la única opción de poder jugarlo en Play 4 es la asiática, que viene totalmente, tanto carátula como el juego, en idioma occidental, ¿no? En inglés, creo que tiene idiomas en... Vamos, la versión que no ha llegado aquí, que en principio iba a salir en Europa, se listó que iba a salir Play 4 y al final desecharon la posibilidad y solo ha salido para Play 5. Bueno, pues en ese pack viene el juego de Metaphor de Play 4 y este Karan Ciel. Y tenía que haberlo enviado, pues bueno, lo enviaron hace 3-4 días, tenía que haber enviado hace ya 8 o 9 días, ¿no? Y no lo enviaban. Y claro, yo voy a la web de PlayAsia y pone los 2 agotados. Digo, ya está. Pronto me contactarán y me dirán que no me lo pueden enviar y que se cancela. Porque PlayAsia más de una vez me lo ha hecho. Digo, no es posible. Digo, los 2 juegos que me puede fastidiar, que me cancele alguno. Como este Karan Ciel, como podéis ver, muy guapo, muy táctico. Recuerda mucho al Mega Man Legends. Ve mucho de él, sobre todo de Mega Man Legends, como podéis ver, muy chulo. Bueno, y el Metaphor, que voy a decir de Metaphor. Bueno, pues contacto en atención y que no me preocupe, que es verdad que se han retrasado, pero que mi pedido está en espera y que se envía. Y así, al día siguiente se envió. Pero no me extrañaría que a más de uno que no haya contactado se lo hayan cancelado. Porque PlayAsia a veces te hace estas jugadas rarunas y rastreras, ¿eh? Bueno, después de este rollo macabeo, vamos con el siguiente que tiene buena pinta. Este Creatures of War es un juego de survival, de supervivencia, en el cual tienes que defenderte de todo bicho y dinosaurio viviente. Como mínimo, muy interesante. Este Creatures of War. Dice, a mí me enviaron el Thunder Ray a la dirección equivocada y me la han tenido que volver a enviar. Pero, ¿qué dirección te han enviado? ¿Una que se han inventado ellos o cualquier otra? Hostia, qué chungo. Bueno, si te la han vuelto a enviar, no te han puesto pegas. Guay, no, a ver, a veces se ponen un poco tontos por atención al cliente, pero bueno, si insistes un poco suelen al final responder. Como mínimo el juego este tiene criaturas bastante guapas, ¿eh? ¿Qué Creatures of War? Bueno, vamos al Dark Hours, un juego que vimos ayer en el especial de Halloween. Y el juego, como podéis ver, son unos ladrones y tienes que intentar robar sin que los monstruos, bestias y criaturas que hay en el local te pillen. Si no, palmas. Juego muy interesante y muy original. Dice, se cambió solo a Canarias. Misma calle, pero Canarias. Ostras, pues sí que es chungo eso, ¿eh? Dice Manote Miguel, yo he comprado desde Canarias a PlayAsia y son muchos dolores de cabeza. Llegan a la aduana y de vuelta para allá. Tienes que poner reclamación, etcétera. Joder. Es que lo que tenéis, los problemas que tenéis en Canarias con muchos pedidos es un poco mierda, sí. Sé de algún compañero y amigo que está allí y lo tienen muy problemático para comprar cosas. Hola, ¿qué tal, hermano Martínez? Aquí estamos con el especial hoy de Indies del mes de octubre. Y el que veis aquí en pantalla es el Dan Jungle, muy chulo, de este mono pixel, muy interesante. A ver si Eva se da cuenta de él, que es muy guapo, ¿eh? Me ha gustado mucho lo que he visto del monete, que ya lo tenéis disponible en Steam. Tiene buena pinta, ¿verdad, hermano Martínez? Sí, muy guapo, sí. Me ha gustado bastante. Se llama Dun Jungle. Dungungle. Que me lo pregunta Eva, porque a ver si conseguimos la aquí y lo jugamos en directo. Dun Jungle. Buena pinta. Muy guapo. Bueno, el que viene ahora lo vimos ayer también en el especial de Halloween. Juego que ya está disponible. El Fear the Spotlight, que sale también para consolas, además de Steam. Juego de esta parejita. El cual pues tienen que pasar aventuras y desventuras con la Ouija. Mira que meterse con la Ouija
Pues no saben que eso no se puede hacer, que lo único que puedes tener son problemas con fantasmas. Pues eso. Dice, no me deja cambiarme el nombre, soy Billy de los Colgaters. Nada, hombre, Billy. Creo que el nombre de Twitch se puede cambiar cada X días. No sé cuántos serán días, Eva. ¿De acuerdo? Pero te lo podrás modificar dependiendo cuándo te lo hayas creado, son 15 días o un mes. Cada tanto tiempo te deja Twitch cambiarte el nombre, el nick. ¿Que te cagas de miedo con los juegos? Bueno, sí, a veces hay juegos que dan canguelo, ¿eh? Sobre todo a mí me da más miedo los juegos en los cuales no puedo actuar en acción, es decir, los cuales no me puedo defender de los bichos, ni fantasmas, ni zombies, ni nada. En esos me da más canguelo. En los que me puedo defender como Resident y compañía o Silent Hill, bueno, pues nada, a tortas, ¿no? Y un juego que estuvo mucho tiempo ahí en barbecho, que salía o no salía, el No More Rome in Hell 2, ya está en Steam, ya está disponible pronto en consolas, tiene buena factura. Dice, Shinra, es que si le puedes meter un tiro ya no da miedo, sí. Bueno, hay gente que se acojona igual, ¿eh? Tiene, la verdad es que buena factura técnica el juego, ¿eh? Ya lo tenéis disponible. Ese que ha salido es cuando yo me levanto por la mañana y tengo sueños. Algo así de atontado, ¿eh? No more Heroes. No more Rome in Hell 2. Bueno, siempre los juegos con zombies siempre son bienvenidos. Un servidor le encanta matar zombies. Y si son nazis, mejor. Que por cierto, ya lo hablaremos mañana. Pero el Sniper Elite Resistance también saldrá para Play 4, Play 5. Ya se ha abierto preorders. No sabíamos si iba a salir físico. Pues sale físico, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el October Panic. Juego muy, muy chulo. Que seguro que le gustará mucho a Eva. Este juego que ha salido para Halloween. Pixel muy bonito. October Panic. Plataformas. No sé si salía para Switch también. Muy guapo, la verdad. Muy chulo, que es muy guapo. Me recuerda a juegos de... ¿Cómo era aquel? El del vampirito de Konami. A ver si me sale el nombre. Bueno, ya me saldrá. Pero muy buena pinta. October Panic. Y otro más de Pixel, que ha salido también para Halloween, Party of On Hollow Grove. La verdad que tiene buena pinta esta aventura con toques de RPGeros, ¿eh? Vista isométrica. Sí, son chulos, la verdad. El Pixel ya hemos hablado aquí en el canal, Martínez, Billy, que la verdad es que nos encanta. Todo lo que sea Pixel nos entra por los ojos a base de bien. Este ya lo tenéis disponible también a la venta. Tiene rollo Undertale, sí, y es bastante, por lo que he estado leyendo, que es bastante inmersivo el juego, ¿eh? Está bastante bien la historia. A veces los gráficos parecen una cosa y luego resulta que el juego tiene mucha profundidad, ¿eh? Vamos, esto creo que todos los que estamos más o menos por aquí y todas nos haría gracia una edición física, que sí. Tanto este como el anterior. Muy guapo.
Mira, es muy sencillo. Es Fangamer. Fangamer, solo tenéis que ver el caso Omori. El caso Omori, se encargaban de la traducción de Omori para todos los idiomas. Y viendo lo costoso que era, después de mucho tiempo que lo iban alargando, al final pospusieron, eliminaron de la ecuación el español, prefirieron cancelar la edición europea para no traducirlo a los idiomas fuera del inglés y no distribuir el Omori. Punto. Fangamer es un publisher que siempre se ha dedicado al merchant y vinilos, que se metieron también en videojuegos. Sobre todo se encargan en el tema de ediciones coleccionistas con merchant, son especialistas, como el caso Golf Story, Thimbleweed Park, también Celeste, que también distribuyó Limited Run, aunque las coleccionistas las hacían Fangamer. Y por eso mismo, teniendo ellos los derechos de publicación y distribución de Undertale, incluso Hollow Knight y tal, hay ciertos juegos en los que sí les ha resultado beneficioso traducirlos y otros que no. Omori, por las reservas, parece que no le resultó beneficioso, dando largas durante mucho tiempo. De hecho salió Omori en físico 1 año y medio antes. De hecho, cuando nosotros hicimos la reserva de Omori, hace casi 18 o 20 meses, ya teníamos el juego físico americano. O nos estaba llegando, que compramos en Fangamer el sencillo. O sea, ya había salido el juego. Después de casi 20 meses, no han sido capaces de traducir. Y después de posponer y alargar la espera, cancelan. Para que veáis. Es lo que hay. Es Fangamer. Hay que entenderlo así. Y de momento hemos tenido la suerte que ciertos títulos ha llegado Fangamer en un acuerdo con publishers europeos, entre ellos Meridian, para distribuir algunos de sus juegos aquí en Europa. Si no, habría que importar todo. Bueno, el Prim también lo vimos ayer gracias a Eva. Fue de los que ella puso en el especial. Este Prim, un juego point and click de este corte más siniestro. Tiene cositas así como de Frank Bow y compañía. Tiene ese rollo más Tim Burton, como dice Eva. Tim Burtiano. Muy chulo, que ya está disponible. Estaría igual también una edición física de este juego, la verdad. No le haríamos ascos. Como podéis ver, mecánicas muy chulas. Dice KDJ que el Google no va mal traduciendo. No, la verdad es que está bastante bien. En el tema de la traducción ahora mismo ha mejorado mucho la guía, Este Prim. Muy guapo, la verdad, a nivel gráfico muy bonito. Muy chulo. A ver si también algún publisher... Bueno, no me extrañaría que este juego acabara en las manos de Super Rare Games, que es un juego muy de su estilo, de sacarlo ellos, siendo point and click y de este corte. Sí que lo veo sacándolo por los ingleses, la tienda limitada. Bueno, este es el Psychopomp Gold. Este es un rollo rarísimo. Es un Dungeon Crawler. Al más puro estilo Dungeon Crawler. Pero más bizarro que el... Bueno, iba a decir una cosa rara. Aquí tenéis una especie de corazón. Son cosas bizarras. Lo he puesto porque, como mínimo, es original, más no poder. Mezcla el pixel con no el pixel. Qué bizarrada más extraña. Cabezas aquí, que en un motor a vapor. O sea, es una locura este juego. Y es un Dungeon Crawler. Con toques RPG, aventura, acción y locura y bizarradas. Esto no voy a decir lo que parecen, pero una cosa muy rara. En fin. Tenía que ponerlo. Este Psychopomp Gold. Y bueno, el Rogue Flight, juego que ha llegado físico de la mano de Meridian. Lo ha sacado en PlayStation 5 en físico. También lo tenéis disponible en Steam, en digital. Este nuevo Shroom, que lamentablemente no llega a Switch o Play 4. Play 5 no estamos coleccionando, y yo como amante de los Shrooms
Tendré que jugarlo en digital al final. Que tiene buena factura. Este es un más clásico, vista trasera, galáctico, que tiene buena factura técnica, buen precio. Esto explota, implosiona el Switch, ¿no? Pero Shinra este juego lo mueve sin problemas Play 4, ¿eh? Este juego Play 4 lo mueve sin problemas. Pero bueno, ya Play 4 empieza a no interesar. Sí, es mi juego favorito, sí, es el juego... Se puede decir que es el juego que me hizo enfermar. O sea, yo estoy enfermo y este es el género que me hizo enfermar. Sí, es el de mi infancia, el que más me pegó. Pero luego me gusta todo, ¿eh? Luego me gustan los RPG, JRPG, tácticos, boomer shooters. Luego al final le doy a todo. Pero sí, este es el género... Vista trasera, frontal, lateral. Aunque manqueo ya muchísimo. Me he hecho muy, muy mayor ya, pero sí. Me encanta. Esto es un Afterburner vitaminado. Este Rogue Flight. Y que lo tenéis la posibilidad, los que tengáis Play 5, de poderlo jugar en físico. Ha sido un acierto. La verdad no me esperaba que Meridian... Claro, pues esto lo esperas más de una tienda limitada, ¿no? Un Retard, un Limited Run, un PlayAsia, que son los que han sacado el 99% de estos títulos, pero que te lo haya sacado una tirada retail, en este caso Meridian, es un acierto muy guay. Ojalá se repita, ¿no? Que venga más retail sin necesidad de pasar por tienda limitada. Sí que tiene buena pinta, sí. La verdad es que sí. Y baratito. Como dice Shinra, y baratito. Y bueno, Shin-Chan. Por fin en el digital europeo. Shinosuke y compañía. Este juego familiar, este juego de simulación de vida social. Esta segunda parte. Que sabéis que ha salido físico en Asia y Japón. Esperando la edición física occidental. Ya sea en Limited Run o en Europa, da igual, queremos también la occidental. Pero bueno, que ha salido bueno. Y amantes de Shin-Chan ya lo podéis jugar, por lo menos en nuestro idioma. Y que tenemos la aquí. Que Eva está deseando jugarlo con vosotros, la verdad. Dice KDJ que manquear es guay, te duran más los juegos. Eso es verdad, eso es verdad. En eso te lo compro. Dice que no eres de la serie, pero pinta muy bien. Yo sí que me acuerdo que... Bueno, que yo ya tenía mis añitos. Yo tenía 16, 17 añitos o 18. Iba a trabajar y me acuerdo... Y además veíamos la serie comiendo con mi madre. La veíamos los dos. Y nos pegábamos unas carcajadas tanto ella como yo. Imaginad. Culet, que la veíamos aquí en catalán, ¿no? Culet, culito, culito y tal. La verdad es que tengo buenos recuerdos de la serie. Dice que te encantan estos rollos de gráficos. Sí, muy guay. La verdad es que está muy chulo. Y más si sois amantes de la serie o sucedáneo, más lo vais a disfrutar. Y este cuidado, que el anterior, por ejemplo, el anterior Shin-Chan sí que salió para Play 4 y Switch, pero este solo Steam y Switch. PlayStation está fuera de la ecuación. No sé si es porque el de Play no tuvo mucho éxito, el primero, que salió hace 3 años. Y han decidido no portarlo a Play, pero es extraño. Bueno, los amantes del survival y sobre todo de la serie Coma, tanto el 1 como el 2 era el Vicious Sisters, que salieron Play 4 en PlayAsia el primero y el segundo en Limited Run, y luego ese pack que nos salió en Asia con inglés de los dos en Switch, y que ahora Game Fairy ha puesto un peor de los dos juntitos, la versión europea en Switch de los dos de Coma. Se ha salido de Coma 2B Catacomb. Sería el 3, pero lo han denominado 2B Catacomb. Este survival asiático muy guapo, en el que tienes que escapar de un slasher, de un asesino, y que son muy chulos. Y muy baratito, además. A ver cuándo sale la edición física del juego. Supongo que saldrá al final. Dice, yo no sé cómo nos salen aquí con bien que venden Shin-Chan. Sí, además, España siempre ha sido
de los primeros publishers donde se ha editado casi todo lo de Shin-Chan, de juegos de DS, Game Boy Advance. Es extraño. Siendo el país donde se ha emitido casi toda la serie, más que en todos los otros sitios. Pensad aquí que hay mucho contenido de Shin-Chan que se ha emitido aquí, las películas, por ejemplo, y no en el único país de Europa, ni Estados Unidos. Aquí se emitían. Imaginad. Y aquí tenemos el abuelo gamer, que aquí le hacemos una pequeña promo también. El abuelo gamer. Y os dejo su canalcito. Bueno, y el que estáis viendo ahora es uno de los juegos de Pitufos que ha salido buenorro. O sea, es potentillo, es guapo, está bien, es de puta madre. Y encima no tiene demasiados problemas. Microids por fin ha hecho algo decente. Pero hablando decente me refiero bueno. Ya no decente, sino notable. La gente que lo está jugando le está cantando. Es un juego de plataformas que además tiene hasta cooperativo. Ojo con él. Lo tenéis también ya en físico, en digital, en físico, para Switch, para Play 4 y Play 5. Y mirad qué guapo se ve. Y además tenemosle aquí, el que lo jugaremos en el canal. No sé si ahí lo jugaremos Eva y yo en cooperativo, pero igual lo intentamos. Dice, hermanos de Mika, dice, este me lo estoy jugando con mi pareja y sinceramente no entiendo algunos análisis, me parece un juego buenísimo. Es un juego buenísimo, de hecho, he visto muchos streamers quejarse de lo mismo que tú comentas, que parece que los que están puntuando este juego no se lo hayan jugado. Y cuando mucha gente comenta eso, de decir, parece que lo que yo estoy jugando no corresponde con el análisis, aquí hay tufillo gordo. Y eso es, o bien no se lo han jugado, o bien le tienen ganas a Microids. A ver, entiendo que Microids es una empresa un poco de allí, de pachipachá, es decir, tiene franquicias estupendas y a veces lo que pasa es que saca los juegos demasiado prematuramente, un poco rotos. Pero de ahí a decir que este juego es malo, he visto notas de 5 y de 6. Cuando la peña, la gente que lo juega en profundidad, dice que de notable para arriba. Pero bueno, en fin, lo probaremos nosotros y sacaremos nuestras propias conclusiones también. Dice, ¿te recuerdas al Sackboy? Sí, es muy guapo. A ver, dentro de la lejanía hay gente que lo compara. Dicen que Sackboy estaría en el top en comparación. Y ahí, pero que una calidad muy buena. Sí, el Days Gone fue algo muy parecido. De hecho, el Days Gone para mí es uno de los juegos más redondos de Play 4. Que lo disfruté, le saqué el platino. Para mí está casi a la altura de God of War, que God of War para mí es brutal, el de Play 4. Es lo más de lo más, conjuntamente con Elden Ring. Y está ahí cercano a Days Gone. Me lo disfruté, cosa mala. Iga le encantó porque me lo vio jugar a mí y se quedó con toda la historia, lo disfrutamos un montón los dos. Pero bueno, y este que estáis aquí viendo en pantalla es un juego muy interesante que igual le gustaría a Eva, es el While We Wait Here. Es un juego que tú estás esperando el apocalipsis, la destrucción del mundo, y te encierras en tu casa, tiene muchos finales, intentas sobrevivir en tu casa mientras el mundo se destruye. Una premisa muy interesante y que creo que sería el juego que a Eva le molaría, ¿no? Este While We Wait Here. Lo voy a parar para que lo vea Eva. While We Wait Here. Dice Manos de Miga, le dieron 5 y 6, no lo entiendo, es muy top. Sí, en fin, pero bueno, al final ¿sabe lo que pasa? Que el tiempo da la razón. Como le pasó también al Alien Isolation, le ha pasado lo mismo. Lo machacó la prensa muchísimo, un survival que debido a la prensa que lo defenestró, mucha gente no lo compró en su momento y tuvo ventas malísimas. El juego de Play 3 y Play 4, el Alien Isolation, y después, con el tiempo, la gente lo ha puesto en uno de los juegos más top survival de la historia. Y como juego de Alien, el mejor de todos. Es lo que hay. Dice Shinra, estuve a punto de pillarlo vale 4 euritos. Sí, está baratito, pero la premisa es muy guapa, el que acabamos de ver. Bueno, este es el Wish Super of Cthulhu. Juego de Lovecraft, pero muy interesante porque en este caso es la gestión de un pueblo que hace culto a Cthulhu. A Lovecraft. Ostras, qué guapo. Ya lo conocíamos cuando hicimos el especial de Lovecraft, pero ya está disponible, ya lo tenéis a la venta. Este juego de estrategia y evolución.
Dice Manos de Miguel, el Pitufo Dreams no lo dejéis pasar. Está súper hecho. Muy bien hecho y bien acabado. Y como juego, súper interesante. Sobre todo porque tampoco hay tantos juegos cooperativos y plataformas. No hay tantos, ¿eh? Este es interesante y original, ¿eh? Con el culto a Cthulhu, Lovecraft de por medio. Y que sea toda la ciudad gestionada alrededor del culto al tentáculo, ¿no? Al pulpo. Qué guapo. Aquí sacrificando doncellas. Worshippers of Cthulhu. Bueno, vamos a por otro juego de puzzles muy chulo. De este sí que también le gustaría a gente como Eva y compañía, los que os gustan los puzzles, tipo Unpacking y tal. Es un juego que aquí la premisa es montar puzzle, pero tienes que jugar ya lo veréis, aquí las mecánicas. Muy chulo. Muy guay. Muy original. En este tipo de juegos son de esos juegos que te los pones en la portátil, ya sea la Steam Deck o la Switch, te los llevas de viaje y son los que más juegas, la verdad. Te pasas horas. La verdad, que chulo. Buscando piezas. Muy guay. El juego, si os interesa, se llama Wilmot Works. Wilmot Works. Bueno, el Zero Siebert, un juego que estuvo en Early Access mucho tiempo, la demo, muchos streamers lo jugaban, pero el juego no estaba terminado. Por fin ha salido la final release de este juego de supervivencia tan jugado por muchísima gente. Este Zero Siebert. Ya está el juego final a la venta. Ha salido este mes de octubre. También Pixel. Supervivencia. Tiene buena pinta. Yo no lo he jugado, pero sí he visto muchísimos gameplays de gente, grandes conocidos streamers, que le han metido mucha caña a este juego. Sobre todo el Early Access. Está guapo, ¿eh? Zero Siebert. Y bueno, un Metroidvania, a ver quién nos lo trae físico. Esto tiene que llegar físico. El Void Rot, juego que bebe mucho de Hollow Knight, pero da igual. Da igual. Ha salido en digital en Switch, en Steam, y queremos saber quién nos lo trae físico. Metroidvania que tiene un pintón. A falta de Silksong, Void Ride está bien, ¿no? Yo ya el Silksong ya no lo doy hasta, no sé, año que viene, el otro. Tienen que tener problemas de desarrollo y sobre todo de dejarlo fino filipino, porque tienen que tener mucho miedo Claro, es que tienen un listón muy alto, mejorar lo que ya habían hecho. Pero claro, ya empieza, que es el cuarto año ya, cuarto, quinto de desarrollo.
El equipo Cherry tiene que estar chirriando mucho, ¿eh? Pero este tiene buena pinta. Este... A ver que no lo sacan físico. Yo creo que también saldrá físico este. Dice, nadie lo echará de menos si no sale hasta 2030. Bueno, será por juegos, la verdad, Macarra. La verdad es que sí, tenemos 1000 juegos. Metroidvania nos sale un par buenos cada mes. Y lo que no son Metroidvanias, tenemos juegos pasa que hay gente que sí lo quiere, que lo quiere jugar ya. Pero bueno. No, el Rivals of Aether, la segunda parte. Un juego, un brawler, pixel, que pegó muy fuerte en su momento y que ha sacado la segunda parte. De hecho, en la primera parte, incluso su spin-off, el Dungeons of Aether, que es el spin-off, que era pixel, porque aquí ha cambiado, veis que ya no es pixel, tiene ese gráfico. Me gustaba más la primera, claro. Me gustaba más la primera que era pixel. Salió un Limited Run. Y esta segunda parte acaba de salir y también está pegando bastante fuerte en la comunidad. Este brawler online y cooperativo también, modo local también. Que ha salido en Steam y pronto en consolas. Bueno, y seguramente esto lo veremos físico también, como ya ha pasado con el Rivals, el primera parte y su spin-off RPG, el Dungeon of Aether, que han sacado Limited Run. Esto seguramente también lo sacarán ellos. Pero bueno, particularmente a mí ha perdido la esencia que tenía tanto el Dungeon como el primero, que era pixel. No sé vosotros si los conocéis, si os gusta más esta versión más actual 3D o os gusta más la pixel. A mí me gusta más la pixel. Bueno, de hecho, mira, os voy a enseñar el Rivals of Aether. Vamos a cambiar. Mira, vamos a cambiar. Voy a enseñaros el primero para que veáis la diferencia, porque igual estoy comentando algo y si no veis la diferencia es como eso, oír llover siendo sordo, ¿no? Aquí, el de Switch mismo, aquí. Este es el original. El original, el que para mí bastante mejor gráficamente. Ese pixel, para mí esto me da otro rollo. Este es el original, el Rivals of Aether 1, con el que además pegaron muy fuerte el equipo de desarrollo. La gente se volcó muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, incluso con personajes, como podéis ver, del mundo indie, con competiciones y tal. Y pegó bastante fuerte. The Rivals of Aether. Y luego tenemos lo que sería el spin-off, que es muy guapo, que es el Dungeon of Aether. Que además está muy chulo, es un táctico RPG. Que es este. Que también es pixel. Que mantiene la esencia. Buenas noches, Retro Century nos dice. Buenas noches, hola guapo. O guapa. Aquí estamos con un poquito de juegos indies. Y estábamos viendo aquí un poquito los spin-off del Rivals of Aether 2. Este, como veis, aquí es el Dungeons of Aether. Táctico RPG muy guapo también. También lo sacó Limited Run en físico. Y claro, la esencia esta a mí me evoca otra cosa, ¿no? Me evoca otra diferencia. Es muy diferente a lo que hemos visto con el anterior. El otro sí, supongo que es más actual, el hecho del 3D. Más actual, más bonito, más actual para tiempos actuales, pero me gusta más lo otro. Bueno, y ahora uno de estrategia, el Factorio, un juego que se anunció en la Gamescom, que tiene una pinta espectacular. Al que os guste la estrategia, tiene un pintón. Este juego sale en Steam, ya ha salido. Este Factorio. Hay 1000 elementos en pantalla. Me parece brutal el trabajo aquí. El tema de esta estrategia real.
Todos conocéis a Retro Century. ¿Qué tiene canalcito, Retro? ¿Tienes canalcito? Si tienes canalcito, te ataque una promo rápido, ¿eh? Aquí nos echamos un cable todos. Hace. ¿Hago una promo? Venga, vamos a hacer una promocita aquí. Bueno, de aquí, para así lo conocéis y le dais un like. No, pero soy muy senior. Pues ahora tendrás gente que te siga. Gracias, guapo. Bueno, aquí tenéis el Factorio, que además se ve muy guapo. A nivel, la verdad es que hace mucho que no juego juegos de estrategia, pero uff, este tiene una pinta, ¿eh? El Factorio. Sí, muchas horas, yo diría millones de horas. O sea, un juego de estrategia que te enganche y tal, yo diría interminables. Los Command and Conquer, madre mía, las horas que le había echado a aquello. Bueno, ¿os acordáis del el Command and Conquer Red Alert? En Play 1 estaba roto, pero roto para bien. De hecho, tenías un personaje dentro de los que tú podías, que era creo el asesino, ¿no? El de Red Alert. Del Command Conquer, que tú con ese personaje te podías cepillar con ese solo personaje, cuando lo conseguías reclutar, cargarte al ejército contrario sin necesidad de hacer nada más. Estaba rotísimo en Play 1. Estaba rotísimo. No me acuerdo. Bueno. El Windblown. Un juego que tiene mucha esencia, ve mucho de mecánicas como Hades. La comunidad lo estaba esperando y ya lo tenéis en la calle. Juego de acción, hack and slash, ya está disponible. Dice Manos de Mío, este género lo tengo abandonado de los 90. Sí, nosotros también. Pero bueno, le echamos muchísimas horas. Uno que jugué mucho también, el Chronicles of the Lune Noir, las crónicas de la luna negra, de Retorno de los Dioses, ese juego francés de miniaturas, que hicieron un juego de PC de estrategia. Le eché muchísimas horas a aquel juego, lo tenía más original en caja grande. Se le eché muchísimas horas. Bueno, habíamos jugado mucho a los juegos de estrategia, había muchos. ¡Ostras! ¿Tan serio 7 anuncios? ¡Qué putadón! ¿Sabes qué pasa, Retro? Que nosotros, para que influya menos, como son especiales tan largos, lo que te obliga Twitch, te saldría un anuncio cada 3-4 minutos si no queríamos eso. Y lo que hicimos fue concentrarlo de una manera, todo que salga todo de golpe, y evitar que te joda todo el directo, ¿no? ¡Ostras! Por encima se suscribe. Muchas gracias, guapo, pero no era plan. Muchas gracias por esa sub. Ostras. Esa está mal. Esa está mal. Gracias, guapo. Bueno, pero... ostras, no sabía que ese era el último juego. Hemos hecho 80 juegos. 80 juegos. ¿Y ahora de qué hablamos? Pues repítele al pobre. Repetimos, ¿eh? Repetimos. A ver. Bueno, vamos a poner el Factorio de nuevo. Para el bono de Retro Century. Aquí el Factorio. Le hacemos un bautizo. Le hacemos un bautizo de fuego, ¿no? Aquí tenemos el Factorio. Es un juego muy guapo. Este juego creo que se anunció en la Gamescom del año pasado. Hay mil elementos en pantalla. Factura técnica impresionante. Es un locurón. Y el hecho de poder trabajar... Bueno, de hecho tenemos el tema de las construcciones, trenes, tal, y muchos elementos en pantalla, sobre todo cuando vienen los aliens. Guapísimo. Ahora, como decía Macarra, millones de horas. Millones de horas con el juego. Y luego hemos hablado un poquito, Retro Century, del Command Conquer, que yo recuerdo que estaba muy roto en Play 1, pero roto no para mal, sino para bien.
Porque si sabías el truco, había un personaje que era el asesino dentro de una de las facciones que si sabías manejarlo, te podía cepillar las bases enemigas con él solo. Con ese personaje te cargabas todo el equipo contrario. O sea, brutal. En el Play 1, yo lo tenía original en el Play 1, el Command Conquer Total. Fue uno de los juegos que también le eché muchas horas, aquel. Y luego otros juegos como, por ejemplo, yo había jugado mucho en PC a juegos de estrategia. Que lo que comentaba antes, uno que le había jugado yo mucho era el Chronicles of the Lune Noir, las Crónicas de la Luna Negra. Ese juego francés de juego de mesa y luego de miniaturas, de Retorno de los Dioses, Retour de Dieu. Y le había echado muchísimas horas, lo tenía original, la caja grande. Y bueno, y supongo que muchos de vosotros, juegos de estrategia de la época, que había 1 millón en PC. Todos los jugábamos a esos juegos de manera brutal, ¿no? Miles y miles de horas. Esos y los tipo Diablo eran los que en PC eran dioses. Si tiene buena pinta, si te interesa, mira, este es el Factorium. Lo escribo por aquí. Factorio. El juego es tal como suena. Factorio. Y ya lo tienes disponible en Steam. Factorio. Pues bueno, aquí el especial de hoy. Han sido un total de 80 títulos indie y AA que han salido en el mes de octubre, que ya los tenéis disponibles, ya sea en edición digital o física. Y ahora esperar el mes que viene a lo que salga en noviembre. Que creo que ha gustado bastante. Empezamos a hacer este tipo de especiales en julio, agosto, septiembre y ahora octubre. Que está gustando bastante, sobre todo para conocer lo que sale. ¿Okay? Hay muchos anuncios, peores y tal, pero te pierdes mucho de lo que sale digital y en físico, que igual no se conoce tanto en otras plataformas, y la verdad es que está muy bien. Este mes, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho hacerlo. Hay muchos juegos de mucho interés y muy original, sobre todo. Y ya sabéis, el domingo, como siempre, a las 9, volveremos por aquí con novedades, noticias, pre-orders y mucho unboxing, porque tenemos muchas cosas que están llegando y que llegan. Así que haremos un especial molón el domingo a las 9. Noticias, novedades, salidas y luego unboxing de mucha merca, mucho material. Y estaremos por aquí como siempre el domingo a las 9. Dice Manos de Micas, ha estado amolado. Pilder ha estado chulo. Bueno, y como dice Eva, ahora todo el material que lo tenemos todo subido a YouTube. O sea, todo podéis repasar todo en YouTube. En las redes la tenéis allí a tope. Tenéis todos los especiales, desde los Metroidvanias, pixel art, de plataformas, de DDS hasta PSP, PS Vita, Switch a cholón, PlayStation 4 y muchos especiales temáticos, Metroidvanias, de todo. Hasta Dungeon Crawlers, hice un especial de Dungeon Crawlers histórico, es decir, la historia de los Dungeon Crawlers también hice un especial, monocromáticos, de un solo creador, de todo. La verdad es que hemos hecho, bueno, de hecho ya tenemos cerca de 700 vídeos en YouTube. No me puedo creer, después de casi 2 años aquí en Twitch, me parece que hemos sido demasiado prolíficos. Buenas noches, Luisa. Pero bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Y ya dicho con esto, nos vamos a marchar con alguien. ¿Con quién nos vamos? No sé ni quién está en directo hoy día festivo. Tony, que lo que les he escrito sí. Es que hago contenido exclusivo en YouTube. Ah, bueno, sí, claro. Eva ahora mismo está haciendo contenido exclusivo en YouTube. Está haciendo reviews, cortos, shorts, gameplays, sobre todo análisis muy guapos. Está haciendo análisis entre 5 y 10 minutos muy buenos que la gente está gustando. O sea, que echarles una visual. Y gracias a ti, hermanos de migas, gracias por pasaros por aquí y darme compañía, que al final yo soy aquí el señor Plasta que no hace más que hablar. Dice Macarra, si no le da tiempo, es que es una burrada. Tenemos Macarra, tenemos Kiss y juegos para jugar y hacer gameplays y reviews. Lo sabe. Bueno, tú ya lo sabes. Tenemos locura, pero bueno. Todo sea eso, Bueno, ¿con quién nos vamos? Eva, tú que estás por ahí de infiltrada, sí. ¿Quién tenemos en directo hoy? Ahora mismo... ¿Está Naranjita? Tenemos a Naranjita en directo. Venga, nos vamos con Naranjita.
Y está con el Visage, ¿eh? Nos vamos con ella. Venga, nos vamos con la guapa de Naranjita. Un besazo enorme. Y si nos queréis ver el domingo, novedades, por aquí estaremos. Un besito. Un beso. Pasaros Nos el... vemos en YouTube, que yo saldré antes que el domingo. Nos vemos, nos vemos. Venga, vámonos con la buena de Naranjita. Chao, chao.